Hola amigos estudiantes, en este video vamos a desarrollar las secuencias numéricas y su análisis específico en las progresiones. Bienvenidos. Bien, quédense hasta el final del video y descubran la pregunta clave sobre el tema. ¿Qué aprenderemos? Vamos a identificar los tipos de secuencias numéricas con sus características, así como vamos a determinar los valores de las sucesiones y progresiones matemáticas. Analizaremos las condiciones específicas para que las sucesiones se puedan interpretar como progresiones. Veamos. Existen varios tipos de secuencias numéricas, entre las que se encuentran las sucesiones y las progresiones. Las secuencias numéricas se clasifican de la siguiente manera. Entonces, sucesiones y progresiones. Veamos detenidamente cada una de ellas. Las sucesiones. Una sucesión es un conjunto ordenado de números donde cada elemento está en una posición determinada de acuerdo con un criterio establecido. Identifiquemos entonces las características de cada una de las sucesiones. Bien, adicionalmente las sucesiones se diferencian así, entonces en infinitas, finitas, crecientes y decrecientes. Identifiquemos las características de cada una de ellas. Empezamos, sucesiones infinitas. Son las secuencias numéricas donde el dominio corresponde a todos los números naturales y el rango es un subconjunto que incluye los siguientes valores. Entonces vemos allí la secuencia caracterizada por el crecimiento y los puntos suspensivos indican que no tiene fin, por lo que podemos identificar que las sucesiones infinitas son como los números no tienen fin. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces se establece, vamos a resolver la siguiente sucesión infinita. Entonces me entregan la secuencia numérica dada allí por la sucesión y la característica en este caso para n mayor que 3. Para resolver la sucesión infinita observamos la condición de la sucesión. Para este caso es n ser mayor que 3, por lo que empezaremos con el valor de 4. Veamos cómo lo vamos a hacer. Entonces planteamos la sucesión y empezamos a hacer los reemplazos uno por uno en ella. Entonces para n igual a 4 nos da 16 quintos, para n igual a 5 nos da 25 sextos, para n igual a 6 nos da 36 séptimos, para n igual a 7 nos da 49 octavos y para n igual a 8, reemplazando en la fórmula de la sucesión, nos da 64 novenos. Determinando claramente que el orden es importante al definir las características del experimento aleatorio. Bien, por lo tanto, la sucesión continuaría de manera infinita, quedando de la siguiente manera. Entonces vemos allí la caracterización de uno a uno los términos de esta sucesión y vemos claramente identificados los valores que previamente hallamos. Entonces los puntos suspensivos indican que la sucesión continúa infinita, y otro aspecto a tener en cuenta es que si alguno de los valores se puede simplificar, se realiza el proceso. Sigamos. Las siguientes serían las sucesiones finitas. Son las secuencias numéricas donde el dominio y el rango son un subconjunto de los números naturales, dados hasta un número específico. Entonces, este tipo de sucesiones tienen un límite establecido, un término final. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces el planteamiento está para la siguiente sucesión finita. Entonces observamos que ya me entregan un intervalo de valores para poderla desarrollar. Entonces 1 es menor que n y a su vez n es menor que 6. Quiere decir que como estamos hablando con el símbolo menor, vamos a trabajar con alguna condición específica entre el 1 y el 6. Lo que quiere decir que trabajaremos con los números 2, 3, 4 y 5. Por lo que no incluimos el 1 a la izquierda y el 6 a la derecha por la condición que me están entregando. Veamos cómo se soluciona. Entonces tenemos allí planteada la sucesión y empezamos para n igual a 2
la reemplazamos y obtenemos 5 cuartos. Para n igual a 3, la reemplazamos y obtenemos 6 novenos. Para n igual a 4, la reemplazamos y obtenemos 7 16avos. Y para n igual a 5, la reemplazamos y obtenemos 8 25avos. Adicionalmente podemos observar que para n igual a 3 nos resultó 6 novenos y este valor lo podemos simplificar. Le sacamos tercera a 6, nos resulta 2, y tercera a 9, nos resulta 3. Quiere decir que este valor ya queda simplificado en 2 tercios. Perfectamente lo podemos hacer. Sigamos. Por lo tanto, la sucesión quedaría finita así para los términos dados. Entonces, en este caso, como está parametrizado un desde y hasta, para las sucesiones finitas no se deben poner los puntos suspensivos, ya que la serie numérica tiene un valor al final. Fácil, ¿verdad? Seguimos. Sucesiones crecientes. Son los tipos de secuencias numéricas donde sus términos se cumplen. Entonces, ¿esto qué traduce? Que siempre que tengamos una sucesión de números y el número indicado o evaluado sea menor que su siguiente en el orden establecido en la sucesión, entonces vamos a hablar de que es de tipo creciente, va en aumento. Veamos el ejemplo a continuación. Entonces dice el ejemplo, identificar la siguiente sucesión creciente. Entonces observamos efectivamente que cada uno de los términos es menor que el siguiente. Entonces 3 es menor que 8 y a su vez 8 es menor que 13 y a su vez 13 es menor que 18 y así sucesivamente. Veamos detenidamente al analizar este caso. Entonces hacemos la observación y vemos allí que uno por uno al análisis de los términos de la sucesión indicamos que los valores van en aumento. En este caso vamos aumentando uno por uno, identificando que cada término de la sucesión es menor que el siguiente en ese orden, yendo específicamente en aumento. Muy bien. El siguiente tipo de sucesiones son las decrecientes. Entonces son los tipos de secuencias numéricas donde sus términos cumplen la siguiente condición. Entonces para este caso esto se interpreta como que para analizar cada uno de los términos de la sucesión, el siguiente va a estar dado por menor. Quiere decir que vamos a establecer un criterio para el caso de las sucesiones decrecientes, donde sus términos disminuyen de valor a medida que avanzamos en ella. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, identificar la siguiente sucesión decreciente y observamos allí que efectivamente haciendo el recorrido sobre cada uno de los términos, el 52 es más grande que el 45 y a su vez el 45 es mayor que el 38 y a su vez el 38 es mayor que el 31 y así sucesivamente. Observemos el análisis de este tipo de sucesiones. Veamos. Entonces vamos a indicar en este caso que del 52 se reduce al 45 en 7 unidades, del 45 al 38 en 7 unidades, del 38 al 31 en 7 unidades y así sucesivamente. Para tener en cuenta, las sucesiones se deben denominar también sucesiones monótonas y eso depende de la relación entre sus elementos. Veamos las características. Entonces, sucesiones monótonas. Monótona creciente. Sucede si cada uno de sus términos es mayor o igual al término anterior. Entonces aquí vamos a incluir, aparte de mayor que y menor que, en este caso vamos a incluir el símbolo mayor o igual que. Entonces la característica es que cada término, si es mayor o igual que el siguiente, entonces vamos a hablar de sucesiones monótonas crecientes. La siguiente sería monótona decreciente. Sucede si cada uno de sus términos es menor o igual al término anterior. Entonces en este caso vamos a utilizar el símbolo menor o igual que. El siguiente tipo de sucesiones monótonas son las constantes. En esta sí, simplemente identificar que los términos de la sucesión sean iguales. Sucede si cada uno de sus términos es igual al anterior. En este caso no hay variaciones de crecimiento. Las siguientes son sucesiones acotadas. Entonces, acotamiento. Una sucesión es acotada si se encuentra delimitada tanto superior como inferiormente.
Esto quiere decir que si vamos a establecer las condiciones de una sucesión y esa se encuentra entre unos parámetros establecidos por encima y por debajo de unos límites dados, entonces se habla de acotamiento. Además, las sucesiones acotadas podemos diferenciarlas. Veamos. Entonces se habla del acotamiento de la siguiente manera. Una sucesión es acotada superiormente si existe algún número mayor o igual que todos sus elementos, quiere decir por encima. Y una sucesión es acotada inferiormente si existe algún número menor o igual que todos sus elementos, es decir, por debajo. Bueno amigos, por acá les dejo los siguientes ejercicios para reforzar lo que hemos aprendido hasta el momento en la clase. Vamos a definir los tipos de sucesiones dados anteriormente. Bien. Dentro de las secuencias numéricas existen unas series que son asociadas a las sucesiones, las cuales se denominan sumatorias. Pero este tipo especial de secuencias numéricas las desarrollaremos en un próximo video, junto con los límites de las sucesiones y la convergencia. Continuemos. Bien, sigamos ahora con las progresiones. Entonces, las progresiones corresponden a un tipo especial de sucesiones que cumplen con unas características particulares. Analicemos cada una de ellas, denominadas secuencias numéricas especiales. Bien, empezamos. Las progresiones se clasifican en aritméticas y geométricas. Veámoslas detenidamente cada una de ellas. Progresiones aritméticas corresponden al tipo de sucesiones en la cual cada término, exceptuando el primero, se obtiene de sumar al término anterior el número real constante. El término general de las progresiones aritméticas se determina utilizando la siguiente fórmula. Entonces vemos allí que aparece una operación de suma, de resta y de multiplicación. Entonces observamos allí que aparecen unas operaciones indicadas, una suma, una resta y una multiplicación, donde A sub 1 va a ser el primer término de la progresión y D va a ser la razón constante como tal. Las progresiones aritméticas pueden ser crecientes si la constante es positiva, pero también pueden ser decrecientes si la constante es negativa. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, hallar el término general de la siguiente progresión aritmética. Nos plantean allí los siguientes valores. Veamos que para diferenciar un término a otro en la sucesión, yo les pongo punto para, en el caso que utilicemos valores decimales. Lo primero que debemos determinar es la diferencia constante o razón. Vamos a ver. Entonces, indicamos qué pasa con el 3.5 para que se convierta en 5.5. Vemos que le sumamos 2. ¿Qué pasa con el 5.5 para que se convierta en 7.5? Vemos que también le vamos a sumar 2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la razón en esta progresión aritmética es el 2. Quiere decir que D es igual a 2. Con los valores dados, entonces, A sub 1 es el primer término de la sucesión, en este caso, y D es igual a 2, es decir, la razón. Eso lo reemplazamos en la fórmula, vemos acá el reemplazo, bien, haciendo las operaciones, aquí aplicamos propiedad distributiva respecto a la multiplicación, por lo tanto conseguimos el término general. Quiere decir que para este tipo de progresión aritmética, el término general A sub n es igual a 2n sumándole 1,5 y con eso comprobamos los valores. Cuando n es igual a 1 nos entrega el primer término de la sucesión es 3,5. Cuando n es igual a 2 el segundo término de la sucesión es 5,5 y así sucesivamente para todos los términos de esta progresión aritmética. Bien, entonces observamos allí que basados en la fórmula podemos hallar el término general, el término inicial y la razón. Con el uso de cualquiera de los despejes de la fórmula podemos calcular cada uno de esos componentes de las progresiones aritméticas. Sencillo, ¿cierto? Bien, las siguientes son las progresiones geométricas. Veámoslas. Dice así.
Corresponden a las sucesiones si todo elemento después del primero se puede obtener multiplicando el elemento que le precede por una constante. Vemos entonces allí que la fórmula cambia un poco por la multiplicación. El valor R es interpretado como el cociente constante o la razón que se va a multiplicar. Bien, el término general de las progresiones geométricas se determina utilizando la siguiente fórmula. Entonces vemos allí que A sub 1 va a ser el primer término de la progresión y R es el cociente constante o lo denominado como la razón, en este caso geométrica. Las progresiones geométricas pueden ser crecientes si la constante es positiva, pero si se presentan como sucesiones oscilantes cuando la constante es negativa. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces vamos a caracterizar el término general de la siguiente progresión geométrica. Vamos a identificar, lo primero que debemos determinar es el cociente constante o la razón. Veamos. Entonces tenemos allí la sucesión y vamos a identificar qué pasa con el 4 para que se convierta en el 12. Estoy multiplicando por 3. ¿Qué pasa con el 12 para que se convierta en 36? Estoy multiplicando entonces por 3 y así sucesivamente. Entonces vemos en este caso que la razón de la progresión geométrica es el número 3. Estoy multiplicando por 3 para avanzar en cada uno de sus términos. Bien, con los valores entonces A sub 1, primer término de la progresión es 4 y R, la constante, es 3. Reemplazamos esos valores en la fórmula, entonces indicado aquí como tal, el 4, primer término, y el 3 como la razón. Me quedaría planteada de esta manera el término general de este tipo de progresión geométrica. Comprobando los valores cuando n es igual a 1 nos entrega el primer término de la sucesión, en este caso sería 4. Cuando n es igual a 2 el segundo término es 12 y así sucesivamente para todos los términos de la progresión geométrica. Muy bien, ¿qué te parecieron las secuencias numéricas? Con este concepto matemático podemos estructurar las bases de la notación de los límites. Ok, por acá les dejo los siguientes ejercicios poderosos para aplicar lo que aprendimos en la clase del día de hoy. Entonces tenemos diferentes tipos de sucesiones, vamos a determinar si son progresiones aritméticas o geométricas. Bien. Bueno, llegó el momento de la pregunta. Dice así: ¿sabías que algunas notas musicales se presentan en forma secuencial donde cada nota tiene una frecuencia? Por ejemplo, la nota Do5, que corresponde al Do central en un piano, tiene una frecuencia de 256 ciclos por segundo. La nota Do4 corresponde a la escala inferior, que tiene una frecuencia de 128 ciclos por segundo. Y a su vez, la nota Do6, que corresponde a la escala superior, tiene una frecuencia de 512 ciclos por segundo. De esta manera, la frecuencia de una nota y la de sus octavas más bajas y más altas conforman una secuencia numérica. ¿Lo sabías? ¿Qué te parece? Bien, investiga en qué otras aplicaciones de la vida cotidiana se utilizan las sucesiones y progresiones. En los comentarios me pueden dejar sus respuestas. Bueno, amigos estudiantes, espero que haya sido de agrado la clase del día de hoy. Recuerden que estaré subiendo videos explicativos de matemáticas disponibles en mi canal. Los invito a suscribirse y compartir mis videos. Muchísimas gracias.